La semana laboral de 4 días, un sueño solo para los países ricos o un tema que ya se discute aquí en América Latina. ¿Qué empresas peruanas ya aplican esta modalidad entre sus trabajadores? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte y darle click a la campanita. Ahora sí, vamos por esos trabajadores perezosos. Porque claro, cuando se pone este tema en debate, las primeras críticas que salen es: oye, qué flojos, qué perezosos son esos trabajadores o esos países que ponen este tema en debate, que sus trabajadores solo laboren, solo vayan a la oficina durante 4 días. Pero no, es una tendencia que ha cobrado fuerza no solo en Europa, en países como Bélgica, como Inglaterra, sino también hoy por hoy en América Latina. Cada vez son más países y cada vez son más empresas que están implementando y haciendo pruebas sobre la semana laboral de 4 días. Incluso se discute en algunos parlamentos como el chileno. Un informe de Bloomberg Línea revela que Brasil es el primer país en hacer una gran prueba que se está desarrollando desde enero de este año en decenas de empresas para ver si funciona o no, si tiene un impacto en la productividad laboral, porque hoy las condiciones del mercado laboral son sumamente complicadas, sobre todo para los trabajadores más jóvenes, pero también es una realidad que hay una fuga de talentos que está afectando a las empresas. Entonces, las empresas, en ese afán de retener justamente al talento joven, lo que hacen es buscar ideas imaginativas para atraerlos, para captarlos, para fidelizarlos, y es ahí donde en América Latina surge la idea de implementar la famosa semana laboral de 4 días. El test en Brasil comenzó en enero con 22 empresas y se extenderá hasta junio con la participación de empresas de diferentes sectores. El objetivo de la prueba es lograr una productividad del 100% en el trabajo, pero en un 80% del tiempo y manteniendo la totalidad del salario de los empleados. A ver, en estos test que comenzaron este año en Brasil, lo que están haciendo las empresas es darle la posibilidad a su trabajador de que puede elegir un día libre adicional a la semana, sea lunes o sea viernes. Incluso algunas empresas lo que hacen es decirle al trabajador: oye, puedes elegir cualquier día de la semana sin problema, adicional, ojo, adicional a los 2 días que ya tienen. Y los resultados iniciales arrojan un incremento en la productividad. Pero es verdad, esto todavía es muy incipiente. Esto se está probando en diferentes empresas, en diferentes países y en diferentes sectores. No todos los sectores son iguales. Esto es un tema que se tiene que ir probando de manera muy fina, pero lo cierto es que ya cada vez más empresas están implementando estos test y estas pruebas porque sí están encontrando incrementos en la productividad. Y la baja productividad es un tema que afecta directamente a las empresas en América Latina. A ver, según información de la Organización Internacional del Trabajo, la productividad por hora de un trabajador en América Latina es de $22 por hora, mientras que en los países de la OCDE, los países ricos, la productividad es de $66,7. Pero ¿qué es la productividad en resumidas cuentas? La productividad es cuánto puede hacer un trabajador en un tiempo determinado. Por ejemplo, un trabajador en el Perú en una hora podría hacer 5 polos, mientras que un trabajador en China en esa misma hora y con los mismos recursos podría hacer 20 polos. Es decir, el trabajador en China es más productivo que el trabajador en Perú. Lo que busca justamente la semana laboral de 4 días es descargar el estrés en los trabajadores para que en esos 4 días sean mucho más productivos. Es decir, en menos tiempo hacer el mismo o más trabajo del que harían en 5 o 6 días. En teoría se piensa que un trabajador que se queda 12 horas, que llega 8 de la mañana y se va 8 de la noche, es más productivo que el que llega y solamente está sus 8 horas o 7 horas. Pero eso es falso, porque lo que uno tendría que ver es medir su producción, medir su productividad. ¿Cuánto haces en el periodo de tiempo que le dedicas a hacer las cosas? Entonces, no necesariamente más tiempo significa más productividad. Esa es la lógica de la semana laboral de 4 días, que el trabajador en poco tiempo podría hacer más porque estaría más descargado, y es por eso que empresas, no solo en Brasil, sino en Costa Rica, en Chile, incluso aquí en Perú, están probando esa metodología. ¿Puede un trabajador ser más productivo si se le agrega un día adicional de descanso? Por ejemplo, el director general de 4-Day Week, Dale Wilhelm, le dijo a Bloomberg Línea que para mejorar la productividad de las personas es fundamental entender qué las motiva. Las actuales estructuras de trabajo utilizan el tiempo como métrica arbitraria de la productividad, a pesar
que hay pocas pruebas que sugieren que esto mejora el rendimiento empresarial. Y lo que tenemos hasta el momento de las empresas que han testeado, que han puesto a prueba este modelo de la semana laboral de 4 días, son incrementos interesantes en productividad. En todo caso, está previsto que los primeros resultados de estas pruebas que comenzaron en enero en Brasil ya se conozcan este mes. Ahí se va a poder medir con mayor exactitud cuál es el impacto justamente en las empresas de implementar esta semana laboral de los 4 días. Ojo, resultados similares se esperan en los próximos meses en otros países, sobre todo de Europa, donde también se está implementando este modelo. Y claro, las primeras críticas cuando surge este debate de la famosa semana laboral de solo 4 días es que es para flojos, que la gente no quiere trabajar, que esto va a llevar a la quiebra a las empresas. Pero es todo lo contrario, es contraintuitivo. Lo que refleja es más bien que las empresas o que los trabajadores son más productivos y por tanto las empresas que implementan este sistema son también más productivas. Claro, la resistencia está ahí, no solo en América Latina, también en Europa, pero es una tendencia que va cobrando fuerza. Ahora, está la otra discusión, si esto tendría que hacerse por ley, es decir, si el Estado debería intervenir y implementar que todas las empresas deben tener solamente semanas laborales de 4 días. Esto no sería positivo, porque insisto con esta idea, cada sector es diferente, cada país es diferente. Cada empresa es diferente. Lo ideal es que las propias empresas decidan y vean si es factible o no es factible implementar este beneficio o esta semana laboral de 4 días. De hecho, en el afán de mantener al talento joven, lo que vemos ya en empresas peruanas y en empresas de todo el mundo es un sistema híbrido, porque es una pregunta clave que muchos jóvenes hacen hoy en día, si hay teletrabajo, si se puede trabajar desde casa. Y lo que vemos es que algunas empresas lo que dicen es sí, hay una jornada que la puedes hacer en la oficina, probablemente 2, 3, 4 días, y hay una jornada que la puedes hacer desde casa con tu computadora. Nuevamente, va a depender del tipo de trabajo que realice la persona, pero las empresas han dado cuenta que necesitan dar mayores incentivos a los trabajadores y que no pueden dar incentivos remunerativos, es decir, que no pueden subir sueldos porque la situación es sumamente complicada, pero se dan cuenta que pueden permitir a los trabajadores laborar desde casa o tener más tiempo para su vida personal y así los mantienen contentos. Es también parte de las nuevas tendencias que llegó justamente con la pandemia y llegó para quedarse. Así que no nos sorprenda si esto de la semana laboral de 4 días también se va extendiendo y también se vuelve una exigencia por parte de los trabajadores. Pero entendamos algo, esto depende mucho del tipo de país y el Perú lamentablemente es un país altamente informal donde esta situación es inimaginable en miles de empresas que son informales. A ver, y este es un dato real de la Organización Internacional del Trabajo. En el Perú es donde hay la mayor cantidad de trabajadores que trabajan más horas a la semana. Para ser exactos, 32% de los trabajadores peruanos labora más de 49 horas por semana. Más de 49 horas por semana. Es decir, más de lo que establece la ley. Y eso es con data, ojo, con data formal. ¿Qué pasa si introducimos a los millones de trabajadores informales que hay en nuestro país, que tienen que ganarse la vida y el día a día? Porque claro, pareciera que esta discusión es de otro mundo cuando salimos al mercado peruano y vemos que lamentablemente los trabajadores no tienen ningún tipo de beneficio ni ningún tipo de derecho. Entonces, está bien discutir estos temas y ver cómo se van implementando y qué efectos positivos o negativos tienen sobre los trabajadores y sobre el tejido empresarial, pero también tenemos que ver nuestra realidad. Entonces, esta discusión de la semana laboral de 4 días lamentablemente no los toca, pero sí hay empresas grandes, sobre todo en nuestro país, que están implementando y haciendo estas pruebas para ver cómo funcionan. Por ejemplo, está la consultora Mambo. Ojo con lo siguiente. Nicolás Aramburu, CEO y cofundador de Mambo, le dijo a Bloomberg Línea que desde que se implementó este modelo de la semana laboral de 4 días en su empresa aquí en Perú, la productividad en ventas aumentó entre 30 a 40%. No es poca cosa. Un incremento de producción, de productividad de 30 a 40%. Por eso, no es un sueño, es una realidad que ya algunas empresas peruanas están implementando. La pregunta es si estamos listos para implementar lo que parece un sueño en nuestra realidad peruana.